Resumamos en algunos comentarios los elementos principales vistos en la cápsula anterior. Concretamente, pulso coseno elevado recibido. Dos puntos, comentarios. Tal vez lo primero por comentar es que vemos que dado un ancho de banda, y aquí quiero enfatizar este aspecto, por ejemplo, por una concesión de uso de espectro radioeléctrico, es decir, el ancho de banda muchas veces no es un parámetro que uno puede decidir libremente. Dado eso, el factor beta, el factor de Roloff, permite transar entre ancho de banda y aquí en realidad debiera ser más específico entre tasa de datos. Ya sabemos que ancho de banda y tasa de datos tienen una relación muy estrecha, pero aquí lo que podemos modificar es la tasa de datos, la tasa de símbolos y la calidad de sincronización. Y esto en particular se refiere a un trade-off entre eficiencia espectral versus complejidad de implementación. Es decir, si uno está dispuesto a asumir un mayor costo en complejidad de implementación, entonces también puede lograr mayor eficiencia espectral. Todo ello sin dejar de cumplir con el criterio de zero easy. Y este es una afirmación bien especial, bien importante, porque justamente de lo que se trata es de manejar la interferencia intersimbólica, evitarla, y bajo esa restricción de transmisión en canal con ancho de banda limitado, donde sabemos que surge la ISI, bajo la restricción de que no surja la ISI en ese tipo de canal, hemos encontrado una forma de hacer un trade-off entre complejidad y eficiencia espectral. La conclusión, o tal vez como segundo comentario, en suma, el pulso el pulso coseno elevado, el pulso coseno elevado resuelve
las desventajas discutidas en una cápsula anterior. Y me parece que es la cápsula módulo 11, cápsula 8. Entonces, hemos encontrado una solución con respecto a una limitante, con respecto a una debilidad que habíamos identificado. Y básicamente lo que encontramos es que si es que beta crece, si el factor de Roloff crece, entonces el pulso coseno elevado en frecuencia decae, o tal vez escribirlo directamente como es, XRC en el tiempo decae más rápido baja la complejidad de implementación y baja la complejidad de implementación por menor requerimiento de precisión en la sincronización. Y muestreo. Y por otro lado, si es que beta decrece, entonces se obtiene una mayor tasa de datos a mayor complejidad de implementación. Y tal vez con respecto al punto anterior podríamos insertar una línea que dice baja la tasa de datos. ¿Sí? Ahora, todo esto está súper bien y resuelve una serie de inquietudes, pero no responde a una pregunta esencial. Recordemos que el pulso recibido, y en este caso vamos a hablar simplemente genéricamente de x de t, resulta de la convolución del pulso transmitido con el canal, con el filtro en el receptor y después de convolucionar, evaluar en t. Entonces, ¿cómo hacer o tal vez cómo determinar phi de t y q de t dado un canal h de t tal que la convolución anterior resulte
en que el pulso recibido efectivamente sea la forma de la respuesta al impulso en el tiempo del pulso coseno elevado en frecuencia. Y por eso es que el título de esta cápsula enfatiza en pulso coseno elevado recibido. ¿Por qué? Porque estamos realmente hablando que se diseñe un pulso transmitido y un filtro en el receptor que acá genere un pulso coseno elevado en frecuencia, que aquí, por lo tanto, en el dominio del tiempo, la convolución de estos tres, de lo que fuera que se implementa acá y lo que fuera que se implementa acá, la convolución de estos tres produzca acá un pulso coseno elevado. Entonces, ¿cómo determinar phi y q para hacer eso? Y ese es el foco, ese es el tema en el cual nos vamos a centrar en la cápsula inmediatamente siguiente.